bendecimos al Señor, ¿no? Le hemos alabado y son unos cantos maravillosos que nos hace entrar en su presencia. Y bueno, son bienvenidos, hermanos, y también los que están en la transmisión son bienvenidos. Gracias al Señor porque deciden unirse en ese mismo cuerpo, ¿verdad?, del Señor. Y bueno, vamos a comenzar a meditar la palabra y vamos a leer Juan capítulo 2, solamente el verso 11. Leeremos, después estaremos leyendo los demás pasajes. Amén. Dice en el verso 11: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Solamente ese verso dice que sus discípulos creyeron en Jesús y Jesús también fue glorificado, ¿verdad? Bueno, ahorita que estamos meditando Juan, llegamos hoy meditando el capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 12, y se trata de las bodas de Caná, ¿verdad?, donde Jesús convierte las aguas en vino. Y creo que hay confusión en estos versos, porque muchos vemos a un Jesús pues milagroso, ¿no? Y que en medio de la situación Él responde en medio de la situación. ¿Y qué hace? Convierte el agua en vino. Y muchas veces lo traemos como una enseñanza a nuestra vida. Y decimos, Dios es milagroso. Dios convirtió el agua en vino en el momento que era necesario, que estaba la necesidad. Entonces yo voy a orar de esta manera. Voy a tener fe para que esta situación se quite o sea respondida. Muchas veces oramos de esta manera. Nos formamos un Dios de esta manera. Pero a la luz de la Biblia vamos a ver lo que realmente Juan quiere revelar en estos pasajes, en este capítulo 2. Y bueno, para comenzar vamos a orar, poniendo este tema en las manos de Dios. Amado Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti, dándote gracias, Padre, por el momento que nos das de estar en unidad con tu pueblo, con ese pueblo santo que tú has santificado, Padre. Muchas gracias, amado Dios. Te ruego que seas tú hablando a tu pueblo y que haya obediencia, tanto en tu pueblo, Señor, como en aquellos que quizás escucharán el mensaje y aún no son pueblo tuyo. Te ruego, Padre, que ellos también puedan escuchar esa voz tuya, Padre. Señor, te ruego, bendito Señor, que tú seas dirigiendo este tema. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a leer entonces a Juan capítulo 2, todo el capítulo, y luego lo vamos a ir desarrollando. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Hasta ahí leemos. Yo aquí, hermanos, lo que podemos entender de lo que Juan quiere transmitir es que vemos aquí una abundancia, ¿verdad? Abundancia. Después que no había vino, ahora hay demasiado, porque en otras versiones habla de la cantidad de litros que le cabían esos cántaros. Dice que de 70 y tantos a 113 litros. Y dice que todos fueron llenos, dice, ¿no?, con agua. Y entonces Jesús lo convierte
a vino, ¿no? Bueno, aquí vemos una gran abundancia. Y Juan es el único que está tomando esta historia o este relato, esto que sucedió, y habla aquí que fue el primer milagro. Entonces, pero solamente Juan lo relata. Los demás evangelios no. Mateo, Marcos, Lucas, ellos no lo relatan esta historia. Pero ¿por qué Juan hace esto? Desde el principio estamos viendo que Juan está presentando a Jesús como el Verbo, ¿verdad? Como Dios mismo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Presenta a Jesús como Dios mismo. Entonces aquí, en este capítulo 2, va a revelarnos quién es Jesús y a qué vino Jesús. No solamente vino a ver la necesidad, faltaba el vino en esa boda, pues vamos a hacer vino. No, vamos a ver realmente qué nos quiere revelar Juan. Mire, para esto vamos a ir a Oseas capítulo 14. Vamos a ver que Jesús es el cumplimiento el cumplimiento profético. Ajá. ¿Qué dije? Oseas, capítulo 14, verso 4 vamos a leer. Dice así: yo sanaré, bueno, aquí está hablando cuando el pueblo de Israel se fuera a cautiverio, ¿qué va a suceder? Dice, esto va a pasar. Esto es lo que vamos a leer. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la de olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. ¿Qué nos revela aquí? Nos está diciendo que ese pueblo que va a ser llevado a cautiverio regresarán. Pero cuando regresen, ¿qué va a pasar? Dice que va a haber abundancia de olivo, abundancia de vino. Dice que va a hacer esto Dios por pura gracia. Va a sanar al pueblo por pura gracia. Va a apartar su ira por pura gracia, dice. Pero va a haber abundancia, dice, ¿verdad? En Jeremías, capítulo 31, verso 11, dice así: porque Jehová, dice, redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Sigue hablando de la restauración de Israel que ha sido llevado en cautiverio a Babilonia. Ahora está hablando Dios y está diciendo que Él los va a redimir de mano de los más fuertes, dice. Y dice en el 12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego. Nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Otra vez, ¿está hablando de qué? De abundancia. El pueblo de Israel, todos conocemos la historia, fue llevado a Babilonia en cautiverio, ¿verdad? Pero estando allá, Dios tuvo misericordia. Él dijo que 70 años iban a estar allá y que los iba a regresar. Y los regresa. Pero está hablando aquí de abundancia de vino, de aceite, de ganado, de gozo, de alegría.
Y esto se cumplió en el pueblo de Israel cuando regresaron. Ya hemos meditado Esdras, ¿verdad? Y vemos que no hubo este cumplimiento. Entonces, ¿Dios se equivocó? ¿Qué pasó aquí? Dios realmente cumplió cuando dijo que los iba a regresar. Pero para ellos aún todavía faltaba esa abundancia de pan, de vino, de aceite. Para ellos aún era un futuro. Para nosotros es pasado. Porque esto, hermanos, se viene a cumplir en la venida de Jesús, trayendo abundancia. ¿Abundancia de qué? De salvación. Abundancia de salvación está trayendo Jesús aquí cuando está convirtiendo el vino, el agua en vino. Hay mucha abundancia a tal grado de que el maestresala llama al esposo, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Por lo general, todo hombre, el vino más corriente lo deja al final, pero el mejor vino lo da al principio. Pero aquí estás haciendo al revés. El mejor vino lo estás dejando al final. Esta abundancia de vino, esta abundancia que habla aquí en este capítulo 2, es Juan que está presentando a Jesús como esa promesa, hermanos, cumplida. Eso que Dios había prometido del Mesías lo está cumpliendo. ¿Dónde? En Jesús, trayendo salvación. También en Salmos 23, verso 5, también nos habla, ¿no?, de un banquete. ¿Sí? ¿Cuántos se saben el Salmo 23? ¿Sí? Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿No está hablando de abundancia? ¿De un banquete? Está hablando de la salvación. Entonces aquí vemos a Juan presentando a Jesús, trayendo salvación en abundancia. ¿Por qué en abundancia, hermanos? Si recordamos Gálatas, capítulo, no sé si lo anoté, capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas nos habla, 3:28, nos habla de que ya no habrá diferencia entre judío y griego. Ya no habrá diferencia entre esclavo y libre. Ya no habrá diferencia entre mujer y varón. Todos serán uno en Jesucristo. Esta abundancia de salvación alcanzó a los gentiles, a nosotros. Ha venido a nuestra vida esta salvación, hermanos. ¿No se siente gozoso? Es una bendición. Es una bendición que esa salvación nos haya llegado. Que eso que Jesús prometió de esa abundancia ahora se esté cumpliendo en Jesús, trayéndonos salvación. Otro punto que podemos ver en el capítulo 2, dice en el verso 9, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Pero qué hace el maestresala? Llama al esposo. Aquí yo vi a este esposo como Jesús siendo el esposo. Ese esposo trayendo abundancia de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos en el capítulo 3, ahí nada más denle vuelta a su hojita de su Biblia, en el capítulo 3, en el verso 29, a Juan el Bautista le empiezan a decir que los discípulos se están yendo con Jesús
y Jesús está bautizando, dice. Ese es el reclamo, ¿no? Pero entonces Juan va a contestar que él tiene la esposa, dice en el 29. Dice él en el 29. El que tiene la esposa, o sea, Jesús, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente y le da voz del esposo. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Bueno, aquí lo que vemos es que Juan está contento, gozoso, porque Jesús vino a unirse con la esposa, hermanos. Él vino en cumplimiento de las Escrituras, pero vino a unirse con su esposa. Juan lo ve así. Él es el esposo. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo que Él es el esposo. Entonces aquí le está diciendo también lo mismo. Él es el esposo. Él se vino a unir con su pueblo. Se vino a unir con nosotros, hermanos. Somos la esposa de Jesús. Los hombres quizás no captarán esto, a decir, ¿cómo yo? Pero sí, así dice la Biblia. De hecho, Juan está principiando su evangelio con una boda, ¿verdad? Pero mismo Juan en Apocalipsis termina su libro apocalíptico con una boda. Con una boda. Vestida de lino, dice, ¿verdad? Y esa iglesia somos nosotros, esa esposa somos nosotros. Y veamos cómo Juan está presentando entonces quién es Jesús. Y que el enfoque no está en que si hizo el vino, fue un milagro, no está en eso. Está presentando quién es Jesús y que ese milagro sí sirvió. Sí sirvió. ¿Y los milagros sirven o no sirven? Sí, sí. ¿Para qué? Para creer. Es necesario creo que todos hemos recibido algún milagro, ¿verdad? Creo que todos. ¿Pero para qué? Para que nuestra fe sea reforzada. Para que nuestra fe sea firme. Y ese es el grande amor de Dios. Su grande gracia, su grande misericordia. Dice en el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Dice aquí que este propósito de este convertimiento de agua a vino es para que los discípulos creyeron en él. Pero yo le puse el tema, 2 tipos de fe. Porque no solamente estaban los discípulos ahí. Aquí nos marca que los sirvientes vieron el milagro. Nos marca que los que llenaron las tinajas, ¿no? Vieron el milagro. También María vio el milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sabía que no había vino y después hubo vino. Pero aquí lo que resalta es que los discípulos creyeron. A raíz de ese milagro, de esa señal, le llama a Juan, creyeron. Y después, en el capítulo 4, vemos a Jesús sanando también al hijo de un oficial de un rey. Miren el 46, 4:46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él
y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Cómo llegó? Rogando, ¿verdad? Rogando. Ven conmigo, porque mi hijo está a punto de morir. Pero entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En el 49, el oficial del rey le dijo, Señor, otra vez, desciende antes que mi hijo muera. Ven conmigo, antes que mi hijo muera. El pensamiento del oficial del rey era que Jesús fuera. Ven conmigo, mi hijo está por morir. Y otra vez le dice, ven. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué pasó? Creyó. Y la palabra que Jesús le dijo, creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7. Entonces, un día antes estuvo con Jesús. Un día antes Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Un día antes, hermanos. El pensamiento de él era que Jesús fuera con él y que fuera y sanara al hijo. Pero Jesús no actuó así. Le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y él qué hizo? Le creyó lo que Jesús había dicho. Y en el transcurso de todo ese camino, yo me imagino toda la noche, no sé. Pero si dice ayer, o sea que fue un día antes. Todo ese camino fue el hombre creyendo lo que Jesús había dicho. Estaba en medio de una circunstancia difícil. Su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Y confió lo que Jesús había dicho. La palabra de Jesús tiene poder, hermanos. Tiene poder. Y esa palabra es una palabra continua, ¿no? O sea, continúa. Él lo dice y continúa. Es como a nosotros, Él que nos ha prometido una salvación plena, ¿verdad? Porque ya estamos dentro de ese reino. Ya somos salvos. Pero aún todavía falta. Aún todavía estamos en este mundo. Aún todavía estamos caminando en este mundo. Y a veces como que nos cansamos, ¿verdad? A veces vienen situaciones difíciles y nos cansamos. Pero aquí vemos a este hombre que le creyó a Jesús. Nosotros, hermanos, sí le creemos a Jesús. Él ha hecho una promesa, que Él volverá. ¿Cómo es nuestra fe? Dice en el 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Creyó él y toda su familia. No es que nosotros hayamos aceptado al Señor y cuando aceptamos ya creímos y ya todo cambió. No, ¿verdad que no? No, sino que, ¿qué pasa? Vamos caminando y vamos en esa situación. Nuestra salvación es verdad, es inmediata. Nosotros aceptamos al Señor, Él viene a nuestra vida, gobierna nuestra vida, esa salvación es inmediata. Pero también es progresiva. Va progresando nuestra fe, hermanos. Mire, volvamos nuevamente.
Y podemos tocar el verso 13, donde habla Jesús ahora, se va a presentar como purificando el templo. Mire lo que dice. Estaba cerca la Pascua, el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas allí también, ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de esta escritura: el celo de tu casa me consume. Vemos aquí, hermanos, que esto de presentar una ofrenda en el templo era válido. Era algo que Dios había pedido, ¿no? En la Pascua van a hacer esto, van a sacrificar un cordero. Y cuando tus hijos te pregunten, creo en el Éxodo 12, dice, ahí lo dice, y cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás: esto hacemos porque recordamos cómo Dios nos sacó de Egipto. Y a los egipcios los mató. Y a nosotros nos dio libertad. Por eso lo hacemos. Estaba permitido hacer esto. El vender palomas estaba permitido, ¿sí? Para los más pobres, decía. Pero estos, ¿qué hicieron? Mercadería. Perdieron el objetivo. El ir al templo y estar en esa fiesta era para que ellos conocieran a Jehová, temieran a Jehová, y para que hubiera unidad entre ellos como familia, como pueblo. Pero ¿qué sucedió? Perdieron la visión y empezaron a ver por ellos mismos, por dónde sacar más dinero. Empezaron a hacer comercio. Creo que esto no está lejos de la actualidad. ¿Cuántos hacen negocio presentando a Jesús? Y yo siempre le oro al Señor: Señor, ahí en ese montón de gente, porque es mucha gente que llegan en esos lugares, y yo le digo al Señor: Señor, ahí debe de haber alguien que sea inocente, alguien que solamente por su necesidad llegó a ese lugar. Sácalo de ahí y hazle conocerte. Que quite su enfoque en lo que les están enseñando, materialismo, sino que ponga su mirada en ese autor y consumador que es Cristo Jesús. No estamos lejos. Aún en estos tiempos están perdiendo el enfoque, el objetivo, y solamente ven ganancias. Todo lo hacen por lucro. Aquí dice que los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Bueno, anteriormente decía que los discípulos recordaron lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Los discípulos, hermanos, recordaron las escrituras. Estos están tan enfocados en su persona, en su economía, que ni siquiera tomaron en cuenta las escrituras, por lo cual Jesús hizo esto, que era cumplimiento de las escrituras. Pero los discípulos tomaron en cuenta esto. Y luego en el 18 dice que los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: desde destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos
cómo yo los veo un descaro, porque no los veo tan tontos, no los logro ver así, para que no entiendan lo que Jesús está haciendo. Porque en otras versiones dice, muéstranos una señal, y si tú haces esa señal, entonces es que es Dios que te está mandando a hacer esto. Ellos piden señal. Entonces Jesús les dijo que destruyan el templo y en 3 días lo levantará. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Sí nos damos cuenta? Sí, es que ese pensamiento no puede ni siquiera caber en mí, que no entendiera. Que se fuera por otro lado. Porque Jesús realmente está hablando en un sentido metafórico, ¿no? Pero ellos lo toman literal. En un sentido literal lo están tomando. ¿Cómo? ¿Lo va a destruir el templo? ¿Y en 3 días lo va a reconstruir? Tonto, ¿verdad? Yo no lo puedo creer que ellos pensaran esto, sino que se estaban haciendo, estaban cegados. Y dice en el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí vemos que Jesús reemplaza el templo con su cuerpo, ¿verdad? Estaba hablando de su muerte y su resurrección. Pero ellos no podían entender. Pero algo maravilloso lo que Juan está relatando aquí en el 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos tampoco había entendimiento en ellos, hermanos. Tampoco ellos entendían. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia de estos discípulos, ahorita lo vamos a ver, con los otros que Jesús pues los ataca, ¿no? Que no creen. Según ellos habían creído. Bueno, vamos a ver primero en el 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, esto es lo que marca la diferencia. Estos habían creído viendo las señales que hacía Jesús. Pero si nos vamos a los versos anteriores, cuando Jesús hace el llamado de los discípulos, los que aquí nos menciona a Andrés, a Pedro, a Felipe, nos menciona a Natanael. Ellos habían visto un milagro, ¿verdad que no? No, porque aquí Juan está diciendo que este fue el primer milagro. Ellos no habían visto un milagro. Y creyeron en Jesús. Pero algo que nos marca Marcos, no sé si lo anoté, pero creo que es Marcos capítulo 3. Y Marcos 3:13. En Marcos 3 nos dice que Jesús llama a sus discípulos. Y los llama para que estén con él. Entonces, ¿para qué los llama? Para estar con él. Esto marca la diferencia, hermanos. Los discípulos no habían visto milagros, pero cuando vieron el milagro de las bodas de Caná, aún creyeron, dice, en Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero aunque no habían visto milagro, siguieron a Jesús. Pero estos dice que vieron milagros, viendo las señales que hacía, y dice que creyeron en él.
Pero ¿qué dice Jesús de ellos? No se fiaba de ellos. O sea, ese creer de ellos era una fe pobre, una fe superficial, una fe, hermanos, que solamente venía de por ver milagros, ¿no? De, ¿cómo se dirá? Basado en admiración. ¡Guau! Ese milagro. Yo creo en Jesús por ese milagro. Pero ¿qué si no te hace el milagro? ¿Tu fe está basada en milagros? No, nuestra fe no está basada en milagros. La fe del creyente no está basada en milagros. Nos haga el milagro o no los haga, Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi Rey. Y analicémonos, ¿cómo estamos viendo a Dios? Porque Juan nos va a estar relatando este tipo de persona. En el capítulo 8 nos marca cómo dice, creyeron en Jesús. Por ver las señales, creyeron en Jesús, dice el capítulo 8. Comienza diciendo así. ¿Y sabe cómo termina? Que esos judíos que creyeron en Jesús agarraron piedras para matar a Jesús. Esa es una fe superficial, basadas en milagros. Creo porque me hizo el milagro. Y yo no les voy a decir, o ustedes van a decir, la hermana Yese porque nunca ha visto milagro. Yo sí he visto milagros en la iglesia, hermanos. He visto personas que vienen con bolas en el cuerpo de cáncer y son sanados. He visto personas y esta persona se conecta, no sé si estará conectada, pero esta es mi tía. Trajo a su hijo a los como 10, 12 años, así más o menos. Lo trajo chico y lo trajo con cáncer. Cuando más o menos tenía, yo pienso como 11 años, porque luego iba a entrar a la secundaria, pienso como 11 años. Si está conectada, que nos diga, ¿cuántos años tenía Abimael? Le dijo el doctor, su hijo está desahuciado. Llévelo a su casa y dele calidad de vida, porque ya está regado el cáncer en toda su sangre. Mi tía vino llorando, y el pastor oró por ella, y el pastor sabiamente le dijo, hermana, usted tiene que entregar a su hijo al Señor. Entrégueselo, no se aferre a él. Y ella dijo, es algo muy difícil que me está pidiendo, hermano, pero lo entrego a Dios. Después, al otro día, tenía que ir a recoger sus papeles, pero el niño se sentía bien. Entonces tenía un último estudio también, y le hicieron el estudio y salió limpio de cáncer. El pastor estaba preocupado porque ella no llegaba, ya era muy noche, ya era tarde y no llegaba. El pastor estaba preocupado. En ese entonces no había celulares, o que si había, no había. Si había, algunos lo tenían, ¿no? Pero nosotros no. Entonces ella ya llegó noche y venía subiendo. Cuando venía con una sonrisa de oreja a oreja. Y llegó y le dijo al pastor, vine ahorita porque mi hijo tuvo que estar entrando otra vez en estudios, porque aparece que no tiene nada. Y dice los doctores que quizás las máquinas estaban descompuestas. Entonces también me preguntaban qué le di. Yo no le di nada, les decía, pero ellos insistían y le hicieron examen. Y entonces cuando ya me dieron los papeles, me dijeron, váyase a su casa, su hijo no tiene nada, solamente no le exija estudio porque no va a poder estudiar. Eso fue lo que nos dijo mi tía. Hoy en día ya Abimael 7 años tenía cuando comenzó con la leucemia. Hoy, cuando estaba en la secundaria, me platicaba mi tía un día que
que decía que uno de los maestros querían darle beca porque era un excelente alumno. Mi tío no quiso, no quiso que siguiera estudiando. Bueno, ideas, ¿verdad?, de los papás. Pero él se fue a Estados Unidos, ahora está allá trabajando. Ahora es un hombre y también sirve al Señor. Pero yo les digo esto porque han de pensar, es que la hermana nunca ha visto milagros. Sí, he visto cómo Dios ha obrado. Pero en eso no se basa nuestra fe. Sea sanado o no sea sanado, mi fe sigue firme en el Señor. Mi esperanza está en esta abundancia de salvación. Llegar hasta el final, hermanos. Llegar hasta el final, que es lo que está diciendo aquí Juan. En Apocalipsis nos dice, ¿no? Por eso les decía al principio, las bodas del Cordero. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Ahora Juan nos revela una vida en abundancia de salvación. Es igual a una vida en Dios, hermanos. Una vida que tiene comunión con su Dios. Una vida que camina con Jesús. Una vida que no depende de la circunstancia, sino depende solamente de su Dios. Ahora cuestionémonos, ¿en qué grupo de personas nos encontramos? ¿En estos que basan su fe en señales? ¿O en los discípulos que su fe está basada en Jesús, en estar con Él? ¿Con qué intención seguimos a Jesús? A veces conocemos a un Jesús de las ofertas. Conocemos a un Jesús como un producto de consumo. Así vemos a Jesús muchas veces. Pero ya no lo veamos así. Veamos como ese Jesús que es el autor y consumador de la fe, que por gracia nos salvó. Y ahora por gracia pertenecemos a ese pueblo. Ahora podemos caminar con Él, hermanos. Usted cuestiónese, ¿dónde está mi fe? ¿En qué está basada mi fe? En Efesios nos dice, ¿no?, que nuestra fe debe estar fundamentada en esas enseñanzas de los apóstoles, para que lleguemos a ser un cuerpo, ¿verdad?, como Cristo, en ese cuerpo unido. Entonces, eso es lo que nos está enseñando, hermanos, estos versos de Juan, capítulo 2. Que enfoquemos nuestra mirada en esa abundancia de salvación. Y en Juan va a usted estar viendo muchos milagros. Varios milagros. No tantos como Marcos, Lucas, como Mateo. No tantos. Pero cada vez que medite la palabra y se encuentre con las señales, no pongamos nuestra mirada en las señales. Pongamos nuestra mirada en qué nos quiere enseñar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hermanos, yo quiero dejarles con esta enseñanza, que usted se cuestione en dónde está fundamentada su fe. Que su fe no esté fundamentada en señales, sino solamente en Cristo. Si Dios quiere hacer el milagro en alguna vida enferma, que lo haga, gracias. Y si no lo hace, gracias. Pero que Él sea gobernando nuestra vida. Usted cuestiónese dónde está su fe. Vamos a orar, hermanos.
Amado Dios, en esta hora te doy gracias porque nos permites, Padre, poder estar aquí transmitiendo tu palabra. Pero Señor, gracias porque también nos enseñas, Padre eterno, dónde está fundamentada nuestra fe. Nos enseña, Señor, que nuestra fe va como los discípulos, en progreso. Cada día va avanzando y va creciendo. Pero no dejes que nos estanquemos, Padre. No dejes que las circunstancias, Señor, nos alejen de ti, sino al contrario, sigamos caminando en esa abundancia de salvación. Queremos llegar hasta el final, pero solamente con tu ayuda lo podemos hacer. Te rogamos, Padre amado, que tú seas guiando nuestro camino, que tu Espíritu Santo sea revelando tu propósito, tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, yo te doy muchas gracias, amado Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.